Es para nosotros un honor recibir al doctor Valenzuela y antes de cederle el uso de la palabra, procederé a leer su semblanza. El doctor Valenzuela nació el 15 de agosto de 1961 en la Ciudad de México. Es licenciado y maestro en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Doctor en Administración y Evaluación de Proyectos por la Universidad de París-Dauphine y por la Escuela Superior de Comercio de París. Y graduado de la Escuela Nacional de Administración Francia en la promoción Víctor Hugo. En lo profesional, fue servidor público en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por más de 13 años. En el sector privado, desempeñó distintos cargos, destacadamente en Grupo Financiero Banorte, donde ocupó la dirección general por más de 7 años. Y desde enero del año 2015 fue nombrado por el presidente del Consejo de Administración del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros. Como académico, ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, en la Universidad Iberoamericana y en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA. Doctor, para nosotros es un honor recibirlo, nos da mucho gusto que nos haga favor de acompañarnos, de dar esta plática sobre la transformación digital de la banca, debido a su gran experiencia que usted trae tanto en una banca que ha sido como otras muy tradicional, pero que ahora, bueno, está usted en otra que ya tiene muchos avances digitales, que se ha vuelto pionero desde hace mucho tiempo y que usted ha ayudado mucho a consolidar toda esta trayectoria de Banco Azteca, doctor. Así es que le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciado Cruz. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muy agradecidos por la invitación que me han hecho el honor de tener el día de hoy con ustedes. Sin duda alguna, el tema que nos convoca es un tema muy interesante, muy dinámico, de una gran complejidad, y trataré, pues, desde la visión que me ha tocado trabajar en la banca en los últimos 15, 16 años, darles una visibilidad de lo que sentimos está pasando. Lo primero, quisiera darles una visión del entorno, de cómo se ve la evolución de la era digital. Y yo diría, como primer capítulo, que tenemos que tener todos presentes que es digitalizarnos o desaparecer. O logramos digitalizarnos y ser competitivos en esta materia, o las empresas o los individuos que no están a la altura de este desafío, pues simplemente no estarán laborando o produciendo o compitiendo en este mundo que estamos viendo desenvolverse. Y ciertamente con el tema del COVID, que trataré posteriormente, el COVID-19, estamos viendo una evolución impresionante, una aceleración de todo el tema digital. Para comenzar, pues es pensar que la era digital es una de las grandes transformaciones de la humanidad. Podemos pensar que desde la rueda, desde la imprenta, desde el microscopio, la máquina de vapor o la máquina de combustión, el microprocesador, son temas que verdaderamente han transformado la humanidad y la seguirán transformando. Y si puedo pensar en el comienzo de esta aceleración digital, pues obviamente es un tema tecnológico, pero el Internet me parece que es la chispa que enciende la bujía y hace girar el pistón digital en la humanidad. Y eso pasó tan solo hace 30 años. Comenzó tímidamente y luego agarró una velocidad que no deja de sorprendernos al día de hoy. Realmente podríamos hablar que hay una eclosión en todos los ámbitos de nuestra vida. Y un economista austriaco-americano de nombre Joseph Schumpeter, en los años 50, se hablaba de la destrucción constructiva. Esto es que para construir aún más, pues había que destruir. Me parece que la era digital es totalmente schumpeteriana. Vamos viendo muy rápidamente la destrucción de muchos modelos de negocio y el nacimiento de otras nuevas capacidades que simplemente el analizar lo que son hoy en día las empresas más grandes del mundo con lo que eran las empresas más grandes del mundo hace 30 o 50 años, pues uno no deja de sorprenderse de la evolución que ha habido. No tengo que enumerárselas, ustedes las conocen también o mejor que yo. Y otra forma de verlo, para todos aquellos que todavía están estudiando, muchos de nosotros no podemos dejar de estudiar por la velocidad del cambio,
es las nuevas carreras que están ofreciendo las universidades. Si uno se pone a ver, por ejemplo, la currícula que ofrecía cualquier gran universidad hace tan solo 15 o 20 años y lo que está ofreciendo hoy en día, realmente es sorprendente. Lo que podía ser cursos específicos tan solo hace 20 o 25 años, hoy son carreras con un nivel de conocimiento y de especialización nunca antes imaginado. Por ejemplo, pienso yo ya soy un ejecutivo que va de salida, como lo pudo demostrar el licenciado Cruz ya con tantos años de haber estado en estos ámbitos. Cuando tomé mis cursos de economía, había la materia de logística y era una sola materia. Hoy en día logística uno puede hacer licenciatura, maestría, doctorado, especialización, simplemente en el tema de logística. Para dar un ejemplo, sé que hay muchísimos al respecto. Entonces, bueno, pues digamos, en este mundo de la destrucción creativa schumpeteriana, estamos viviendo una nueva realidad. Hay nuevas industrias, hay nuevos mercados, como hay nuevas carreras, hay nuevas posibilidades. Y la realidad es que uno de los aspectos más claros del mundo digital es que es un mundo hiperconectado. Un mundo que va realmente a una velocidad impresionante. Y los éxitos que estamos viendo, como los fracasos también, tienen que ver con la flexibilidad de las organizaciones, tienen que ver con su adaptabilidad y su entendimiento de lo que se está suscitando. A veces no es necesariamente mejor ser el líder en esto, sino ser un buen seguidor. Hay veces que no hay de otra y uno tiene que ir por delante. Pero al final del día, todos aquellos que no tengan la capacidad de ser flexibles, adaptarse, entender y también sacrificar parte de los negocios o modelos que ya no van a estar ahí en el futuro, que es una acción muy difícil, que genera una enorme resistencia, pues da cabida a que algunos sí podrán hacerlo y otros no. De hecho, hay un tema que entra en el centro del debate digital, que es la diferencia entre lo que acaba siendo evolutivo y lo que es disruptivo. Evolutivo al final del día es algo que va siguiendo un cierto ritmo, una cierta cadencia, va progresando, va mejorando y tiene un nivel importante de predecibilidad. En cambio, cuando es disruptivo, es un cambio total del modelo. Y mucho de lo que hemos visto en la era digital, particularmente en los últimos 15 o 20 años, es disruptivo. Esto es, está generando nuevos paradigmas, nuevas formas de ver los negocios. Y muchas industrias y muchas compañías se han quedado en el camino. Digo, el ejemplo ya de la época del neolítico, pues fue Kodak, ¿no? Que no entendió claramente para dónde iba toda la industria de la fotografía y no aceptó el nuevo modelo, se quiso quedar con el modelo antiguo porque era muy rentable y a la luz de los pocos años de seguir esa tendencia, pues se quedaron sin negocio. Y aunque se hubieran quedado en las cámaras, ahorita estaba leyendo recientemente, creo que el día de hoy o ayer, Olympus va a dejar de producir cámaras. ¿Por qué? Porque pues ya los gadgets que tenemos todos están al alcance de cualquier individuo, pues sacan mejores fotografías probablemente que una cámara Leica o una cámara Olympus o una Canon, la que a ustedes les gusta. Yo como soy fotógrafo no puedo decirles mucho al respecto, pero queda claro que los cambios son realmente fenomenales. En toda esta transformación hay una materia prima, hay una gasolina, ahí está la esencia. Y la esencia está en los datos y se ha generado una nueva vertiente que se llama la ciencia de los datos. Y no deja de sorprender no solamente la enorme cantidad de datos que se generan, sino que también el costo marginal de obtener estos datos pues tiende a cero, va siendo muy barato y todo el mundo está acumulando datos de manera impresionante porque pues, es la base de lo que nos permite hacer la analítica. Y aquí déjenme hacerles un paréntesis de algo que a mí me ha sorprendido mucho. A mí me tocó estudiar econometría cuando estudié economía y la econometría como la estadística, justamente por el costo de obtener la información y los datos, uno lo que buscaba era tomar algún tipo de muestra para poder hacer un análisis sobre el universo que uno estaba estudiando. Entonces, lo importante de la muestra es que esta fuera significativa, que la tendencia al error fuera mínima y que esta información, pues justamente pudiese ser en ese microscopio un ejemplo claro de lo que podía ser la realidad más grande. Y se gastaban enormes cantidades de análisis y de pruebas para que esa pequeña información pudiera ser un buen muestreo
de lo que era la realidad más grande. ¿Y por qué se tenía que buscar hacer un muestreo? Porque conseguir la información era extremadamente complicado y oneroso. Y algunos de ustedes no están por saberlo, pero todavía nosotros teníamos que invertir las matrices a mano. Los que les haya gustado alguna vez el álgebra lineal o la matemática y se den cuenta de lo que es invertir una matriz a mano, pues es un trabajo complicado que hoy en día una computadora lo hace en unas fracciones de segundo, y en aquel entonces simplemente lograr la transpuesta nos podía llevar a veces días, si no es que más tiempo, y eso pues también es que no éramos tan buenos, ¿no? Y ahí el error operacional era un riesgo muy latente. Hoy en día el riesgo operacional es prácticamente el mínimo por la parte digital. Pero bueno, pues el dato hoy en día tiene tal abundancia que un tema como la econometría, pues ya se basa en la totalidad de los datos. Entre más datos se tenga, mejor va a ser esa regresión, mejor capacidad vamos a tener de poder entender al final de cuentas algo que es fundamental, que es el cliente. Si estamos hablando de banco, estamos hablando de cualquier negocio, es entender al cliente. Y la data está logrando algo que parece de ciencia ficción. Cuando un banco, y ahora me meto ligeramente al banco, luego les prometo que entraremos rápidamente a lo que ha sido la digitalización de Banco Azteca y lo que me tocó vivir también en Banorte. Pero es realmente fenomenal el poder observar que cuando comenzamos la banca, pues era una relación uno a uno, en la cual se platicaba con el cliente, se le conocía, se le sabía, había una conversación, un conocimiento permanente de este cliente. Y conforme fuimos masificando las cosas por la complejidad y la escala, pues nos fuimos a una analítica en la cual perdimos visibilidad del cliente y nos fuimos a los grandes agregados. ¿Y por qué no podíamos volverle a hablar al cliente? Porque estaba la escala peleada con la plática del cliente individual. Lo podíamos hacer por excepción, por su importancia o relevancia, pero era más bien un tema excepcional. Éramos un número, un código. La era digital ha regresado a lo que parecía imposible, que es justamente la masificación para llegar a la individualización. Y de nueva cuenta podemos hablarle al cliente, a cada uno de nosotros, conociéndolo a través de la información, de la data, lo que hace, sus patrones de conducta, su patrón de consumo. Podemos hacerle una oferta con un enorme nivel de probabilidad de que sea la oferta correcta para lo que va a necesitar. De hecho, la data ya ha metido en problemas a algunas personas, a algunas empresas, en algunas sociedades. Ejemplo de esto era hace algunos años en Inglaterra. Empezaron a llegar a las familias temas de natalidad, de que venía un bebé en camino, y lo que había pasado es que alguna hija se había embarazado y empezaba pues a investigar qué opciones tenía, etcétera. Y sin haberse los comentado a sus padres, de repente empezaban a llegar todo este tipo de ofertas para cunas, o para pañales, o para lo que ustedes, biberones, lo que ustedes quieran, y las familias se sorprendían de que por qué estaban llegando esto a ellos cuando pues, no había bebé en el camino, ¿no? Pues la realidad es que sí venía probablemente un bebé, y era la ciencia de los datos que estaba permitiendo que se pudiera entender eso. Y eso toca un tema colateral que es de una enorme gravedad. Cuando yo pienso en la era digital, me recuerdo en mis años jóvenes cuando leía George Orwell, particularmente en 1984, y pues uno veía que en una sociedad totalitaria había un hermano grande que nos vigilaba todo lo que hacíamos, y el temor era justamente que la privacidad dejaba de existir. Yo creo que si Orwell hubiera visto lo que pasó con la humanidad, se hubiera vuelto a morir, y en lugar de haber escrito 1984, pues hubiera escrito 2024, ¿verdad? Y a lo mejor hasta el COVID lo hubiera tocado conocer. Pero es interesante que, bueno, pues esto ha pasado en sociedades abiertas, democráticas, en un mundo de libertades, pero a final de cuentas hemos de alguna manera aceptado usar estas nuevas herramientas sabiendo que siempre estamos siendo observados, sabiendo que gracias a la ciencia de los datos están todo el tiempo entendiéndonos, entendiéndome mejor. ¿Por qué? Porque hay un objetivo muy claro de poderle dar una oferta o darle valor agregado a la relación con el cliente, en este caso, con el individuo. Los gobiernos pues también tienen esta herramienta para poder analizar mucho mejor el comportamiento de los ciudadanos. Es una herramienta realmente que tiene una potencia gigantesca y no deja de sorprender. Entonces, bueno, pues, cuando uno tiene un negocio, cuando uno está trabajando en una industria
un banco, una empresa, lo que ustedes gusten, la era digital lo pone a uno en un predicamento, porque como decíamos, hay temas que son evolutivos, entonces bueno, tiene una secuencia y simplemente pues hay que seguir ahora sí que el caminito. Pero cuando se viene la disrupción, ¿cómo te enfrentas a ella? Bueno, pues lo primero tienes que diferenciar entre lo que es la gestión día al día de un negocio y lo que es la transformación del negocio. Y de entrada eso te ha obligado, desde mis días en Banorte y aquí en Azteca lo hacemos también, tenemos prácticamente dos equipos. Tenemos un equipo que se dedica a llevar el día al día, que es fundamental, porque sin el día al día no podemos cobrar nuestros cheques mensualmente o no podemos generar el valor agregado que traemos inercialmente con los clientes. O sea, no hay valor agregado en esto. Pero si no hacemos la parte transformadora, no vamos a estar en capacidades de poder llevar el negocio hacia los retos del futuro. Y eso lo complica también porque hay muchos negocios que traen inercia, pero que sabes claramente que van a dejar de existir. Y al dejar de existir, pues tienes que ir también preparando a todos tus compañeros, a todos tus equipos, a transformarse. Habrá algunos que sí lo puedan hacer y habrá otros que no lo podrán hacer. Y es un tema muchas veces muy complejo y ciertamente doloroso. O sea, hay fricción en todo esto y las tomas de decisión son complejas ciertamente, pero al final del día estas tomas de decisión también las facilita la realidad. O las haces o te mueres. Por eso regreso a o te digitalizas o desapareces. No hay un término medio en esto. Es realmente un cambio brutal en lo que estamos haciendo. Otro tema que va colateral con la parte digital es que el cliente, es que el individuo ya se malacostumbró o bien acostumbró, como ustedes lo quieran ver, a la inmediatez. Si no lo resuelves el tema que enfrenta en el instante, pues simplemente su paciencia se acabó, por ejemplo, en el internet, va a otro lugar o cambia de página digital o se va a hacer otra cosa porque no le pudiste resolver lo que él quería en ese momento. Entonces, todo el mundo hoy en día nos estamos obligando a hacer las cosas de manera inmediata, con la menor fricción posible. La era digital está matando el intermediario, ya es una relación directa, los intermediarios están desapareciendo, el que fuese o fue intermediario, la probabilidad de que se mantenga vivo en un negocio es muy baja, porque ya no hay, para ir al punto del A al B no hay un C intermedio, es A, B directo, y cada día vamos a ver esa desintermediación como una parte natural de la era digital. Es una era de cero fricción, como se los decía, cero intermediación, y también el tiempo al mercado, o sea, desde que se puede elaborar un concepto a llevarlo al mercado, es de una enorme rapidez. Se han generado sistemas y se han generado capacidades, como por ejemplo es el método ágil, que muchos de ustedes deben conocer, para poder responder con una técnica de prueba y error. Y hoy en día el objetivo de los equipos es hacer el máximo de errores, pero en el menor tiempo posible, corregirlos de manera inmediata y con ello transitar hacia el éxito. Y entre más puedan estar produciendo esas iniciativas, aunque tengan errores, con una o dos que tengan éxito, logran más que justificar las aventuras en las que se embarcan. Y otra cuestión que tiene esta era digital es que el costo marginal, o sea, sí es muy costoso desarrollar cualquier cosa, es muy caro lo que se invierte en todo el tema digital, pero el costo marginal, o sea, el costo de una unidad adicional en lo que hacemos, tiende prácticamente a cero. Entonces, una vez que hay un éxito, el poderlo replicarlo y el poderlo escalar resulta fundamental para poderlo llevar a buen puerto. Por eso también todo el tema que tiene que ver con la nube vino a transformar las cosas, porque el poder masificar el uso de los datos a través de este concepto de la nube, pues nos ha permitido hacer cosas impensables a costos también realmente muy bajos y con un nivel de seguridad gigantesco, porque también nos ha traído nuevos riesgos. La realidad es que el tema de la ciberseguridad, si hoy me preguntase cualquiera de ustedes cuáles de los temas que no me dejan dormir desde hace muchos años, porque sé que por ahí es fácil robar a un banco o es una parte donde hay gente muy sofisticada, dedicada las 24 horas del día, los 365 días del año, en todos los rincones del mundo. Gente muy sofisticada, que su único objetivo es ver cómo te desfalcan una organización o cómo te desfalcan una base de datos o cómo se llevan el dinero. Digo, temas
tan absurdos como el que acabamos de ver recientemente en Alemania, donde esta institución no encontraba cerca de 2.000, no, un poquito más de 2.000 millones de dólares. Bueno, yo me imagino lo que es esconder 2.000 millones de dólares. De entrada, físicamente, pues ni el amigo chino que estuvo aquí hace algunos años que escondió 300 millones de dólares que lo agarraron, pero la cuestión digital es que el dinero digital en esencia no existe, no es tangible, por lo menos en su concepto donde está, y es muy fácilmente transportable, porque traten ustedes de pensar lo que son 2.000 millones de dólares y traten de transportarlo. El tema de la logística sería toda una aventura, ¿verdad? Entonces, también en esta era digital, otra cuestión que ha sido muy relevante es que el tema de la logística se volvió fundamental para poder llevar a cabo todo lo que estamos haciendo. Si ustedes piensan en Amazon, si ustedes piensan en eBay, si ustedes piensan en Mercado Libre, en Rappi, en Uber Eats, en lo que ustedes quieran, el tema de logística se vuelve central. Y también un concepto distinto emerge, ¿no? Ya no es necesario ser dueño del activo, ya lo puedes arrendar a terceros y terceros lo pueden tener, y tú puedes tener la aplicación y con la aplicación justamente tomar una comisión sobre lo que se haga. No tienes por qué ser el dueño de cualquier activo. Piensen ustedes, por ejemplo, en Uber. Uber no es dueño de ningún taxi o de ningún coche que yo sepa. Y así pasa con muchas cosas. Airbnb, hasta por el tema del COVID-19 que le dio un golpe muy fuerte a toda la parte turística y de servicios de hospitalidad, la realidad es que era un negocio redondo y no tenía un solo cuarto de hotel en su propiedad. Todo era arrendado. Entonces vamos viendo cómo la disrupción de los modelos de negocio hacen cosas que nos llevan a un servicio prácticamente idéntico, pero por un conducto distinto. Y esto, a final de cuentas, la era digital lo ha permitido hacer una realidad. Son temas que hubieran sido impensables tan solo hace 20 o 30 años. Digo, para muchos de ustedes jóvenes, ha de ser, pensar en 20 o 30 años es un periodo muy largo. La realidad es que cuando uno lo ve en la historia reciente de la humanidad, es un abrir y cerrar de ojos, y en ese abrir y cerrar de ojos nos hemos encontrado no solamente con la velocidad del cambio, sino con la aceleración del propio cambio, que nos está llevando a cuestiones que son inéditas. Y hoy en día también en la era digital, todo aquel que no pueda ofrecer su servicio 24/7, 365 días al año, con un nivel de confiabilidad superior al 6 sigma, pues simplemente no va a estar ahí. Es el tamaño del reto y eso lo que implica obviamente pues sistemas, procesos, labores de ingeniería, herramientas tecnológicas absolutamente increíbles. Yo no me deja de sorprender que cuando veo mi celular y pienso en el Apolo 11 y me percato de lo que leo, que este aparatito tiene mucho más capacidades de lo que tenía el Saturno 5 para poder llevar a los astronautas a la Luna, pues es una cosa que nos deja a todos sin palabras. Y cuando uno ve las primeras computadoras, el tamaño y la cantidad de cuartos que ocupaban y lo que hoy día ocupan, pues nos deja sorprender. De hecho, cuando estaba en Banorte había una cosa que me impresionaba. El centro de datos y tecnológico de Banorte está en Tlalpan. Es un edificio muy grandote, es un búnker. Y ese búnker al principio, cuando uno lo veía, estaba lleno de hardware, de computadoras, de estructuras. Y de repente, pasando varios años después, ya había una cantidad de espacios vacíos. Y uno decía, oye, pues que ya no tenemos la misma sofisticación. No, lo que sucede es que ya simplemente una estructura de 1 metro cúbico, pues hacía lo que probablemente hacían 300 metros cúbicos de instalaciones 10 años antes. De ese tamaño, como lo pasó con la ley de Moore, vamos viendo los enormes avances que están dando. También lo digital nos está llevando a temas interesantísimos, lo que tiene que ver con el blockchain y el Bitcoin. Pues el Bitcoin es un tema que sí, lo han usado hoy en día mucho, tiene esa connotación negativa de que sí, lo usan los narcotraficantes, lo usan los bandidos, pero también tiene una parte de un mercado que lo está buscando aprovechar. Pero esto es una genialidad, pero además es una genialidad que cuando uno busca saber quién lo inventó, pues es un tema con una enorme oscuridad. Se supone que un japonesito por ahí fue la persona que lo
puso al día, pero al final del día nadie sabe ni se ha podido probar la existencia de este individuo. Pero fíjense qué interesante es lo que es el Bitcoin, y esto es un producto digital. Es absolutamente sin gobierno, sin Estado. O sea, no tiene una frontera, no respeta ninguna ley de ningún país. Está ahí en la nube o en las nubes, está en un nivel de abstracción muchas veces difícil de entender. Pero los dueños son las masas, son los famosos mineros que los generan, los crean, claro, a un costo a veces muy alto energético, pero son con algoritmos muy sofisticados y la oferta la va diciendo un algoritmo. Es un tema también delicado. El dueño del algoritmo se vuelve el dueño del sistema. La parte digital tiene esa enorme debilidad. El algoritmo decide al final de cuentas cuáles son los patrones en los cuales se va a conducir todos los procesos que hagamos por la vía digital. Y ahí al final del día sí puede haber temas tanto de ética como temas de civilidad y como temas de discriminación y cuestiones que no necesariamente estamos viendo, porque también el hacer un código, como ustedes lo saben, es extremadamente complejo y es extremadamente especializado. Pero el Bitcoin, ¿a qué nos lleva? Algo verdaderamente impensable tan solo hace 20, 25 años. La moneda ya no es un monopolio del Estado. Y eso, pues, para todos ustedes que son financieros, no sé si los choquea o no. A mí como economista y como financiero y como banquero sí me choquea mucho pensar que sí hay un medio de circulación que no está en manos de ningún Estado. Digo, sabemos que todos hoy en día vivimos el régimen dólar, como seguramente nuestros ancestros vivieron el régimen y el patrón del oro. Bueno, pues hoy en día hay algo ahí en el Bitcoin que todavía no acaba de definirse, pero seguramente va a tener incidencias muy importantes para la banca central en el mundo. Si yo fuera banquero central, ciertamente tendría un número importante de estudiosos del tema para ver a dónde nos va a llevar esto. Hoy en día la realidad es que no lo sabemos. Antes de platicar un poquito con ustedes de lo que ha sido la experiencia en los bancos, pues yo siento que hay que hacerse preguntas, y preguntas que tenemos que ir buscando responder. Una puede ser, ¿qué tan preparados estamos para esto? ¿Estamos conscientes de lo que está pasando? ¿Estamos haciendo lo necesario? ¿Nos estamos invirtiendo para encarar la parte digital? Y esto no solamente es a nivel personal, o sea, las empresas están entendiendo lo que tienen que hacer. Se están guardando recursos, están poniéndole tiempo para entrar en esta realidad o lo están dejando correr el tiempo. La segunda, que va en paralelo con esto, ¿qué estamos haciendo para no quedarnos fuera de la jugada? ¿Qué estamos buscando hacer? Es ejecución, porque si nos quedamos en las pláticas, pues al final de cuentas va a ser un bonito tema de sobremesa. Además, hoy en día es sobremesa con distancia, lamentablemente. Pero no va a pasar de ahí. ¿Qué estamos haciendo para que esto se suceda? Lo que yo les decía es que, bueno, pues hemos tomado muchas veces la decisión de tener equipos diferenciados, un equipo que lleva el negocio del día al día y equipos que se dedican de tiempo completo a ver cómo vamos transformando nuestros propios negocios. Y eso además es fundamental porque si no tiene uno ese equipo transformador, alguien más fuera de la organización lo va a estar haciendo y al final del día no nos van a invitar a su fiesta. Entonces, pues, o lo haces o te mueres. Y en todo eso también fundamental y es básico, pues, ¿cuál va a ser tu estrategia? ¿Por dónde te vas a ir y por qué? Y cada una de las estrategias tienen costos financieros y costos de oportunidad muy grandes, que implican, obviamente, saber elegir lo que se necesita para poder tener mayor probabilidad de éxito. Y esta fricción permanente entre gestión y transformación, pues va a ser una forma de vida para todos aquellos que estén hoy en día trabajando, para todos nosotros, porque la gestión pues, es el status quo, es lo que hay. La transformación es lo que nos va a permitir darnos posibilidad de éxito en el futuro. Y no porque hayas sido exitoso en tu modelo de negocios o en tu forma de vida en el pasado, lo vas a hacer en el futuro si no entiendes esta transformación. Eso me parece que es un tema fundamental. Otra ventaja de la era digital es que nos ayuda a llevar una mayor transparencia. Todo queda labrado,
todo es perfectamente grabable, todo tiene una secuencia y un seguimiento que uno no se puede zafar de ello. Tiene ventajas, tiene desventajas. Ventajas claramente ya en lo oscurito van quedando muy pocas cosas y eso ataca, por ejemplo, un tema que hoy en día me parece que ya era justo que hiciéramos, que es atacar frontalmente la corrupción. La corrupción pues obviamente vive en la oscuridad, vive debajo del tapete o debajo de la mesa. Lo digital obliga a la transparencia. Genera también mucha interactividad. Nos obliga a interactuar de manera distinta, triangulada entre individuos. Y eso también está generando problemas sociales que su magnitud la desconozco, pero está claro. Se ponen a platicar con cualquiera de sus compañeros o amigos y no va a haber más de uno que no esté viendo su teléfono celular o que esté en alguna conversación digital a la vez que está teniendo una conversación con uno mismo. Con mis hijos me pasa todo el tiempo, están viendo al celular en lugar de estar viéndome a mí. Y eso está cambiando también nuestras relaciones personales de una manera que veremos en el tiempo qué es bueno y qué es malo de ello, ¿no? Pero lo fundamental en todo esto es que va generando mayor confianza y credibilidad. La era digital, si no genera esa credibilidad y confianza, pues simplemente no va a ningún lado. Es como todos los negocios. Negocios que no tienen credibilidad son negocios que van al fracaso. Y en la casa de la banca, pues digo, la propia palabra de crédito es creer en el individuo, o de fiar es de fe, tener fe en lo que uno está emprendiendo. Entonces son actos de enorme confianza y credibilidad y por eso también la era digital se abona muy bien a la banca. Ahora, entrando a la banca, es interesante ver que la banca se ha quedado un poco rezagada en ciertos temas de la era digital. Sin duda alguna, la masificación, el uso de tecnología con las capacidades que se tienen es increíble. Simplemente el tema de ver hoy en día un app y ver lo que se puede hacer con el app de cualquiera de los grandes bancos. Los invito a ver la nuestra, el Banco Azteca, van a ver que está bastante sofisticada. Uno puede hacer una cantidad de transacciones en instantes de segundo con una fricción prácticamente igual a cero. Ya uno no tiene ninguna necesidad para llevar a cabo muchas operaciones sin tener que ir a la banca, a la sucursal, cosa que antiguamente era impensable, la cantidad de horas individuo que perdíamos para ir a una sucursal. Y además, pues el encanto de ir a una sucursal era igual o peor que ir con un dentista, o sea, uno tenía que ir por necesidad, no por gusto. Y eso que en Ix en un momento dado, cuando me tocó adquirir esa franquicia, pues ofrecían café o capuchinos, algunas bebidas, pero la gente nomás iba pues justamente porque tenían que ir, no por el gusto de ir por un cafecito. Y todo el modelo bancario sí se ha sofisticado, pero seguimos teniendo cuestiones que lo hacen muy peculiar. Si vemos todo lo que tiene que ver con sistemas de pagos, hoy en día es una era digital y además fluye a la velocidad de la luz. Piensen ustedes, por ejemplo, cualquier compra que hagan vía PayPal o cualquier compra que hagan con Amazon Pay o si estuviéramos en China con Alipay o con Tencent o con esas tecnologías que le permiten a uno adquirir lo que uno quiera simplemente apretando una sola vez algún botón y ya no tardamos probablemente en hacerlo con la voz o con algún tema del iris o reconocimiento facial, en fin, hay una cantidad de cosas que simplemente suenan como ciencia ficción, pero ya están ahí. En los sistemas de pagos no veo problema en que sigamos avanzando rápidamente. Lo que hace a la banca un negocio muy, muy complejo, pues justamente su esencia, es el captar y el prestar. Cuando un banco capta, pues está tomando un préstamo del ahorrador que le está confiando sus recursos. Y esos recursos, pues al final del día, si no se manejan correctamente, si no se hace lo conducente, pues suele suscitar que genera un riesgo moral gigantesco para la sociedad. Y siempre al final del día hemos visto que los gobiernos tienen que intervenir de manera muy precipitada, muy dolorosa. ¿Y a quién le acaba costando esto? Pues al contribuyente, cuando se hacen malas cosas. Y muchas veces también al ahorrador, porque independientemente de que aquí tengamos al IPAB, en otros países tengan mecanismos como el FDIC o mecanismos para la protección del ahorro, todos estos tienen un límite. Y al tener un límite, pues cualquier cosa que sobrepase ese límite, pues es un ahorro que se va a perder. Entonces tenemos un tema en donde debemos buscar garantizar en la mayor probabilidad posible
que ese recurso va a estar ahí cuando el ahorrador, la gente que nos confió sus recursos, los pueda tener. Entonces eso ya va generando una cierta fricción. Muy fácil jalar el recurso, pero el problema es cuando vienen por él. Y si ustedes lo saben perfectamente bien, no hay banco en la historia que haya quebrado por captar, pero sí hay bancos, muchos que han quebrado por una corrida. En el momento en que la gente ya no confía en que ese banco está haciendo lo correcto, pues van por su dinero. Pero eso lo lleva al banco a la parte de su activo, que es cuando presta. Y cuando uno presta, pues uno incurre en riesgos realmente muy difíciles de cuantificar. La era digital está ayudando a acotarlos, pero siéndoles muy honestos, si cualquiera de nosotros hacemos un préstamo a 15 años o a 20 años o un hipotecario a 30 años, pues la realidad es de que se antoja difícil poder decir cómo va a estar el mundo en 30 años. Si yo hubiera tomado o hecho un crédito en 1990, 30 años, me traería al 2020. Bueno, yo que iba a saber que iba a haber el COVID-19 en el 2020 y que a lo mejor justamente por este tema iba a haber muchos quebrantos, muchos temas incidentales que iban a llevar a industrias a tener que cerrar, a servicios que los dábamos como un tema cotidiano a no poder operar, y en fin, un choque exógeno de la mayor magnitud. Y esa conducción del crédito, del riesgo en el crédito, pues obliga a tratar de cuidar mucho más las cosas. Y a lo que voy con ello es que independientemente de la parte digital, sí va a haber fricción, porque la analítica de riesgo no hay un predictor absolutamente confiable de lo que pueda pasar en muchas situaciones en el mundo, no solamente en 6 meses, 8 meses o un año. Hay cosas que podemos darle ciertas probabilidades. Y ahí hay un tema que todos ustedes conocen, la diferencia entre la incertidumbre y el riesgo, ¿no? El riesgo es todo aquello que puedes cuantificar, la incertidumbre es todo aquello que no puedes cuantificar. Y la humanidad, la función del progreso en la humanidad se ha debido a que la incertidumbre la hemos convertido en riesgo. Y creo que hoy en día tenemos un ejemplo extraordinario al respecto. Y perdón que haga un paréntesis, pero el tema es interesante. Es el COVID-19. ¿Por qué la sobrereacción de todos en enero, febrero? Primero, la pasividad absoluta. Y luego la sobrereacción que llevó, pues digo, a cerrar las economías. Esa es la primera vez en la historia moderna de la humanidad que tenemos que parar las economías por un tema, un choque de una pandemia que no entendemos al día de hoy a cabalidad lo que realmente está pasando. Es altamente contagiosa, con un nivel de letalidad también razonablemente alto, pero que a todos nos lleva un poco a decir, bueno, ¿y yo qué hago? Pues, la reacción fue como lo que sucedió en la pandemia bubónica en el siglo XIII, ¿no? Encerrarte en tus casas muchas veces. Bueno, pues la gente que se encerraba lamentablemente no se daba cuenta que el portador del virus eran las ratas con unas chinches por ahí que si te brincaban te generaban probablemente la muerte. Aquí todavía no sabemos lo que está generando esta pandemia. Claramente los orígenes los entendemos, pero a lo que me lleva es que la forma que reaccionamos ante el poco conocimiento fue radical. Cuando hay incertidumbre es binario la reacción, es todo o nada. Y generalmente cuando se trata de nuestras propias, pues vamos a protegerlas a toda costa. Y por eso el sacrificio económico que se dio y la sobrereacción. Cuando tenemos riesgos, que es lo que buscamos todos, y ahí también la era digital nos va a ir ayudando a entender esto, es qué riesgos asignarle para darle probabilidad de éxito o de fracaso. Y esto es un poco lo que nos permite a todas las industrias que estamos ligadas al sector financiero con la visión actuarial de poder recuperar o de poder llevar a buen puerto los empréstitos que damos y que tomamos. Con esto me permito terminar la parte, digamos, de lo que veo como la era digital y ahora platicarles un poco de las experiencias que en lo personal me ha tocado vivir en ella, en la conducción de dos bancos muy distintos. Banco Banorte, pues un banco más del grupo G7 que atiende en México la clase media, media alta, porque la banca en México se ha dedicado más a abarcar ese segmento de mercado que la clase popular. Y Banco Azteca, que es un banco además, Banorte, pues es un banco que desde sus orígenes en Monterrey, hoy en día debe tener cerca de 125 años de antigüedad. Y un banco muy moderno como Banco Azteca, que si bien nace
a la luz de la experiencia crediticia de Electra como compañía de venta de bienes de consumo generales, la realidad es que el banco nace hace tan solo 17, 18 años, 2002, 2003. Lo que es muy interesante, a mí me tocó en la era de Banorte, es apoyarlo a entender la era digital. Y ahí lo que fue realmente revolucionario, nos acercamos con IBM en su momento. IBM estaba desarrollando Watson. Esto fue hace más o menos unos 12 años. Ya suena como la eternidad en estas épocas digitales. Y Watson sonaba muy interesante porque era una computadora y un sistema computacional que tenía tal nivel de información que por primera vez se le podía hacer una pregunta y con toda la base de datos que manejaba te podía dar una respuesta. Y se había vuelto tan sofisticado todo este sistema que ya había logrado, por ejemplo, por mucho tiempo atrás, en los inicios de toda esta herramienta, pues no había jugador de ajedrez que le pudiese ganar a estas computadoras. Pero luego estaba este juego chino, creo que se llama el Go, que es mucho más complejo, y esta computadora pudo entender perfectamente cómo se jugaba el Go. Al principio no podía ganarle a los jugadores de Go y luego no había manera que los jugadores de Go le ganaran. Y así puedo dar muchos ejemplos. También en el juego de Jeopardy en Estados Unidos, Watson agarró y no había quien le ganara. Claro, le llevó mucho tiempo llegar a ese nivel, pero a lo que voy es que la era digital, conforme va generando la data, la ciencia de datos, la capacidad de los datos, el insumo, esa información, pues uno le da una pregunta y la probabilidad de que dé una respuesta correcta con el conocimiento que tiene la humanidad en ese campo es altísima. Originalmente Watson estaba encaminado para los temas más que nada médicos y con un alto nivel de capacidad y de probabilidad se le hacía una serie de cuestionamientos sobre un paciente y al responder sobre las características de lo que estaba manifestando, pues ya daba probabilidades mucho más altas que uno o dos médicos pudiesen dar bien calificados sobre la patología o la enfermedad o la problemática que tenía el paciente. Pues nos pareció en ese momento que para la banca iba a ser muy interesante aplicar esto. Convencimos a IBM en Banorte de invertir con nosotros. Fue una joint venture que en ese entonces pues, era una cantidad gigantesca y todavía lo es, eran más de $1,000 millones que se invertían en ambas compañías. Lo que yo quise es que ambos le pusiéramos riesgo al tema, porque para IBM era muy fácil venir como consejero, como asesor de Banorte, pero no estaba tomando ningún riesgo. A mí me parecía que era simétrica la relación y ellos aceptaron porque como era innovador y sabían que esto les abría otros mercados, lo único que les pedí desde la visión de Banorte era que fuese esto exclusivo para México, el uso de WhatsApp para Banorte, pero ellos sabían que el resto del mundo era para ellos. Y de lo que he podido ver en la evolución de Banorte, pues ha sido muy, muy fortuito lo que se ha venido realizando en todos estos años. Ahí me tocó dejarlo encaminado, pero he visto su evolución y la realidad ha hecho cosas muy buenas. Ahí tiene un ejemplo de que el objetivo era poderle hablar al cliente por primera vez y decir, a ver, yo te conocí en las masas, pero ahora te quiero conocer en lo individual y quiero, al conocerte en lo individual, de poderte tratar de manera distinta, cuantificar tu riesgo de manera distinta, entender cuáles van a ser tus próximas necesidades, entender si te estoy sobreapalancando o no, entender hasta dónde te debo llevar en la relación, cuándo tengo que decir lamentablemente que no, porque es un no que te va a afectar a ti y a mí como banco. En fin, una serie de cuestiones que fueron y son y serán muy productivas para la banca. Mi gran sorpresa fue cuando me hicieron el favor de invitarme a trabajar aquí a Banco Azteca. Es encontrarme, primero, pues un banco popular, un banco que atiende lo que en la retórica se le llama la inclusión financiera, que para muchos es un modelo de beneficencia, para nosotros, como es el caso de Coppel o el caso de FAMSA, pues es un modelo de negocio que lo sabemos hacer de manera muy productiva y llegamos a muchos rincones donde los demás bancos ni quieren, ni les interesa, ni tienen la capacidad de hacerlo. Pero lo que me llamó la atención es que este banco, cuando se creó, de un día para otro se amaneció. Un miércoles no había banco y el jueves había 800 sucursales abiertas. Así, de un día para otro se abrieron 800 sucursales en todos los rincones del país. Pues eso es un hito en la historia de la banca. Y eso se logró justamente gracias a las capacidades tecnológicas, en mucho a la era digital, porque además el banco, sabiendo que muchos de nuestros
compatriotas en los rincones remotos donde la pobreza y la miseria todavía lamentablemente nos afectan en demasía, pues muchos de ellos no saben escribir y no saben leer, son analfabetos. El usar la tecnología dactilar nos fue permitiendo identificarlos inmediatamente, simplemente con una huella. Y con ello se podían autentificar y podían generar una relación entre el banco y el individuo que de otra manera hubiera sido muy complejo. Sí también nos generó problemas. El problema clásico de esta tecnología es que la gente de mayor edad, ya sus huellas dactilares no son de la misma calidad y muchas veces la máquina no las reconoce eficientemente. Pero bueno, a lo que nos permitió es no solamente abrir 800 sucursales de un día para otro, pero también llevar la tecnología más sofisticada a las áreas más remotas de nuestro país. Y eso pues no tenía precedente. En el momento que esto se hizo, además banca lo observó, y qué interesante ver que unos años después se volvió una norma del regulador de que no podía haber un banco sin que tuviera una autentificación digital por parte de la banca. Entonces, pues el banco se siente muy orgulloso de haber no solamente hecho un tema para facilitarle la fricción al cliente en su interacción con el banco, pero a la vez también de poder generar una norma que hoy en día todo el mundo utiliza. Pero eso que les hablo de hace 17, 18 años, pues hoy en día ya quedó caduco. Y quedó caduco porque ya el tema facial, el tema de identificación de voz y otras cuestiones que se van haciendo, hasta la forma en que caminamos, vaya. Nos va a llevar a identificar a cada uno de nosotros. Entonces, nuevamente regreso al tema de la privacidad y de cuidar nuestros aspectos privados, pero está pasando y está suscitando. Cuando ustedes ven hoy en día el app que usamos, es una app que no solamente funciona 24, 7, 3, 6, 5, o sea, los 24 horas al día, los 365 y este año 366 días del año. Pero fíjense lo que es el contraste de un modelo. Nosotros nos jactamos siempre de ser el banco que más cobertura tiene en este país y que está más horas abiertos. Nosotros abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días de la vida. De hecho, en esta pandemia, y lo digo con mucho orgullo y con realmente mucho reconocimiento a todos mis compañeros, no hemos cerrado ningún día, no hemos dejado de operar ningún día. 9 y estamos en 1,800 localidades. Pero ¿qué es lo impresionante de la era digital? A pesar de que tenemos esa oferta, hoy en día los bancos pueden operar 24/7 en cualquier rincón donde estén conectividad con estos aparatos. Entonces, si bien el modelo de negocio que tenemos es un modelo único, la tecnología lo está llevando a que no necesariamente sea el modelo del futuro. Y si no nos preparamos para esa realidad, pues independientemente de que hayamos tenido la mayor presencia geográfica, la mayor capacidad de llegar a los rincones del país donde nadie más llega, de hecho, los programas sociales los distribuimos nosotros, no porque nos hayan seleccionado por accidente o porque el presidente de la República y el señor Salinas Pliego se tienen aprecio y estima, ¿no? Pues simplemente por la infraestructura que tenemos, que llegamos a los rincones donde los demás bancos no llegan, y por eso se ha buscado que el Banco del Bienestar haga lo propio. Pero lo que voy con esto es que en la medida que vayamos utilizando esto, pues no vamos a necesitar necesariamente la infraestructura de sucursales que se tiene hoy en día, pues hay un cambio de modelo de negocio, y probablemente también el uso del flujo de dinero vaya cambiando. Con el COVID-19 ha habido una enorme preocupación de que se puede a lo mejor transmitir parte del virus o parte de la bacteria puede subsistir. La probabilidad es muy baja, pero ya hoy en día muchos de nuestros clientes prefieren el dinero digital. Lo que sucede es que en México hay una economía informal muy grande que les gusta el dinero digital. Bueno, aquí ya me están diciendo que me he excedido demasiado en mi plática. Y sí, cuando un tema me empieza a apasionar, así soy. Concluir con ustedes antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas de lo que estamos viviendo. Bueno, primero, pues, en la historia de nuestra humanidad, y somos muy privilegiados, nunca había la información fluido con tal rapidez, con tal fluidez. Ya no es un activo de algunos para hacer élites a costa de otros. Hoy en día la información fluye
las herramientas, el hardware, los accesos son realmente infinitos. Y termino con un pensamiento. Heráclito decía que lo único que permanece constante es el cambio. Y hoy en día el cambio trae una velocidad que no jamás nos pudimos imaginar y nos lleva a estar preparados para tenernos que renovar, rehacer, reactivar. Y muchos de ustedes, particularmente los jóvenes, pues van a tener que regresar necesariamente con alguna frecuencia a ponerse al día, porque va tan rápido las cosas que si no hacemos ese esfuerzo, pues nos vamos a quedar obsoletos. Antiguamente, probablemente alguien podía mantener su conocimiento durante su vida profesional. Hoy en día eso es imposible y la era digital obliga no solamente a especializarse con mayor profundidad, pero a tener la agilidad de que esa especialización va a estar cambiando porque va a haber temas disruptivos que conlleven a que lo que aprendimos en un momento dado ya no sirva para poder ganarse la vida. Pues con eso concluyo, licenciado Cruz, agradeciéndoles de antemano esta enorme oportunidad. Espero que haya sido de utilidad y estoy atento a sus preguntas. Gracias, doctor. Pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas antes de darle a ustedes las gracias para que los interesados que quieran hacérselas puedan abrir sus micrófonos. Alejandro, buenas tardes. Jorge Goñi. Más de escuchar la voz es que eres Jorge Goñi. Qué gusto saludarte, mi querido Jorge. Igualmente, Alejandro. Creo que en el tema del binomio de los bancos es el tema de la cobranza con el crédito, ¿no? Y efectivamente está muy explorado ahora el otorgamiento del crédito a través de plataformas digitales. Sin embargo, en la cobranza, creo que la neurociencia nos ha demostrado que los que nos dedicamos a la cobranza manejamos el tema de la emoción, ¿no? A alguien que esté en etapas tempranas, pues le decimos, oye, pues para que mantengas tu buen comportamiento, historial crediticio, pues continúa pagándonos. Y en el caso de cobranzas tardías, pues a veces se llega hasta el tema invasivo o la amenaza, ¿no? De la pérdida del patrimonio. Y eso es lo que genera el poder tener cobranza. Sin embargo, creo que nos está costando trabajo en general el manejo de las emociones a través de una plataforma digital para poder lograr esta transmisión de emoción que obligue al pago, ¿no? Al deudor, ¿no? Entonces, me gustaría conocer tu opinión en el tema de cómo podríamos hacer esto pues más veloz para lograr este tema de cobranzas digitales o inclusive cambiar legislaciones para que nos permitan transmitir esas emociones a través de plataformas digitales. Es un tema muy complejo porque algo que caracteriza a la banca popular, y creo que por eso también Jorge nos está encaminando esta reflexión, es que no es un modelo basado estrictamente en riesgos, es un modelo basado en la capacidad de cobranza. Y eso es lo que lo hace muy complejo y muy difícil, porque cuando uno da préstamos pequeños, comunidades muy remotas, si uno no va a buscar que el cliente pague personalmente, y por eso el tema de las emociones, y uno piensa que el cliente va a ir de manera automática o autónoma a pagar el dinero que debe a la sucursal, pues es prácticamente imposible. De hecho, además, muchas veces, independientemente de que estamos presentes en muchos lugares, en muchos rincones del país donde no hay ningún otro banco, hay mexicanas y mexicanos que viven en esos rincones que para ir al banco les toma 2 horas de ida, 2 horas de regreso, y fíjense ustedes aún todavía más complicado. Para pagar el equivalente, vamos a decir, de su semanalidad, que puede ser 100 pesos, el transporte les costó 20 pesos de ida, 20 pesos de regreso. Y además de esa problemática, pues las horas que perdieron, que puede ser un día laboral. Entonces, el servicio que les damos de ir a sus casas, de ir a estar cerca de ellos, pues ciertamente la era digital todavía en esos rincones del país no ha llegado y va a tardar probablemente un tiempo en llegar. Pero si, por ejemplo, estamos en cualquier lugar de las colonias de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida, lo que les guste a ustedes, en las zonas de clase media, media alta, pues es muy fácil mandarle un SMS al individuo
decirle, oiga, su día de pago es el día de mañana, ya sabe perfectamente que entra la app, y lo único que tiene que hacer pues, es debitar su cuenta y acreditar al banco lo que le debe. Pero también se requiere un tema de culturización, y eso, la era digital lo facilita en ciertos niveles de conocimiento y en ciertos niveles de desarrollo, pero nuestro país todavía vive en asimetrías muy importantes. En México tenemos varios Méxicos, y la realidad es que la era digital, si bien va llegando a todos los rincones, trae velocidades distintas. Y lo que caracteriza a un banco como es Banco Azteca es su modelo de cobranza, y lo que creo que Jorge está diciendo, pues difícilmente se puede digitalizar. Yo por eso cuando veo el tema de las fintechs y todo esto en la banca popular, pues les deseo mucha suerte, porque si lo encuentran el modelo, pues van a ser extraordinarios, pero conociendo el patrón de conducta y cultural de ese segmento de mercado, pues si uno no les va y les toca la puerta y les recuerda, y además tiene la paciencia y la persistencia, que es lo que dice Jorge, pues no hay manera de poder cobrar, y ese dinero no se vuelve a ver. Y un banco, lamentablemente, no es por dejar de ser o tratar de ser popular que no va a ir a cobrar. El 80-85% del dinero que presta no es suyo. Es justamente el ahorrador que está confiando en sus recursos para que los hagamos fluir, le demos un rédito a él mismo, y nosotros podamos generar una intermediación financiera, que es de lo que vivimos a final de cuentas, del margen financiero que generamos. Pero el modelo sí es muy distinto. Entonces también por segmento va a depender la capacidad de esta era digital de poder penetrar o no ciertos segmentos de mercado. Espero que los haya confundido más que la pregunta de Jorge. No, hombre. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. ¿Alguien más que se lance? Créanme que platicar por Zoom y usar justamente esas tecnologías es algo muy curioso, porque yo estaba muy acostumbrado a hablar en un auditorio, o hablar en un salón de clases, o hablarle a un grupo de individuos en un lugar, pero hablarle a una cámara y no tener capacidad de ver la reacción de cada uno de ustedes es volar a ciegas, ¿eh? Sí, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Habla David del área de auditoría. Don David, mucho gusto. ¿Qué tal? Una consulta desde su punto de vista. Actualmente la aplicación de Banco Azteca es es la mejor aplicación, digo yo porque trabajo aquí y estoy directamente en el asunto de banca digital. Es una de las mejores aplicaciones, pero le hemos ido complementando: captación, inversión, crédito, proyectos, y que van sumando a la aplicación. Digo, no, quisiera saber su punto de vista, hasta dónde o qué tanto le deberíamos de estar completando, por así decir, una aplicación, de pasar de ser a una aplicación muy sencilla, muy eficiente, a tener demasiadas funcionalidades o proyectos. A ver, es una pregunta muy relevante. Primero, lo que estás diciendo es correcto. Una aplicación, como cualquier desarrollo digital tecnológico, es dinámico. Entonces, conforme vas modificando, va teniendo su evolución propia, y esa evolución requiere constantemente entender la usabilidad de cada una de las partes de esa app. Habrá partes de la app que se utilicen de manera muy frecuente, muy continua, y habrá otras que no necesariamente se estén utilizando. Y ahí tienes que ver, bueno, pues la que se está usando mucho, ¿qué puedes mejorarle para que dé mayor valor agregado? Por ejemplo, a nuestros cuentavientes les gusta mucho saber todo el tiempo, pues, cuánto dinero tienen en sus cuentas. Ahora, la ventaja es que no tienen que ir a la sucursal y hacer una cola para saber cuál es el saldo de su cuenta. Hoy en día, en una fracción de segundos, saben exactamente qué dinero tienen y pueden hacer todo tipo de pagos, pueden mover ese dinero, pueden hacer muchas cosas. No voy a entrar en detalle. Pero lo fundamental es de que conforme van a ir evolucionando las cosas y las propias necesidades, el app tiene que tener las características y las capacidades de resolver esos temas que todos los usuarios van a tener y que van a buscar que el banco les resuelva. Y además, el tema de la inmediatez. Es curioso ver y observar cómo a veces la gente tiene la paciencia de estar en una cola durante
media hora, 40 minutos. En quincenas pueden estar hasta una hora, hora y media esperando para que les toque su turno. Y hoy en día, en una app, puedas eso resolverlo estrictamente en cuestión de segundos y les cueste trabajo a todos entender esto. Un tema que ha sido realmente un parteaguas para esta organización es que hemos tenido que ir cliente por cliente para enseñarles a usar el app. O sea, no ha sido un tema de que ahí está el app y pues, aprendan a usarlos. No. Cliente por cliente hemos, en las sucursales y cada vez que hemos tenido contacto con ellos, les hemos dedicado tiempo. Hay especialistas en la materia, porque es otra cuestión fundamental. El era digital y las aplicaciones, todo lo que va en consecuencia de ello, si no se le da la capacitación y la culturización al cliente para que las pueda usar, particularmente en todas aquellas zonas y aquellos lugares del país donde todavía los niveles de educación son de básicos o de secundaria, en el mejor de los casos, hay resistencia o muchas veces simplemente no hay el entendimiento de lo que se busca hacer. Y aquí la labor de culturización y de educación, capacitación, se vuelve fundamental para poder potenciar estas apps. Y en esto sí me siento muy orgulloso de ver que le hemos dedicado mucho tiempo y muchos recursos, y no es accidente que en un periodo de 4 o 5 años, hoy en día tengamos cerca de 10 millones de clientes digitalizados y usando el app. Muchas gracias. Doctor, una pregunta yo, Gerardo Cruz. Me tocó, tuve la oportunidad de colaborar con ustedes como externo en Banco Azteca, y al estar viajando por las diferentes zonas donde se encontraba el banco, en el cual muchos de ellos se encuentran dentro de las tiendas, había una fusión o un entendimiento de las personas de no creer que era un banco. Algunos argumentaban en aquel momento que no era el banco, sino que era una tienda, porque estaba dentro de las tiendas Electra. Hoy veo que ha cambiado mucho esa concepción, ha sido una parte muy importante también de su labor, el tratar de deslindar de la ideología de las personas, el que Banco Azteca se funciona o se identifica como tal con una cuestión comercial. Usted ha hecho esa gran labor. Pero ¿qué se ha venido haciendo para ver ese efecto? Bueno, primero, yo diría que la genialidad de Ricardo Salinas en este tema fue entender que el mexicano popular tiene mucha resistencia en entrar a una sucursal. La sucursal intimida a la gente de los pueblos, a la gente de los municipios, del México profundo. Entrar a un banco les intimida y la banca no tiene una buena conexión de atracción para que el usuario venga de manera natural. El haberlos puesto en los fondos de las tiendas Electra generó un camino, un puente, un acceso para que al entrar a la tienda de manera natural pudieran también acudir a manejar los servicios financieros sin sentir esa zona de resistencia de entrar a una sucursal. Y me parece que eso fue un tema realmente de una enorme observación y entendimiento de lo que puede intimidar un banco, una sucursal bancaria, y cómo acortar esa distancia a través de la tienda. Y esa labor fue gigantesca porque ha permitido que, yo diría más o menos, hemos tenido contacto en la historia de este banco con más de 30 millones de mexicanos. Muchos de ellos evolucionaron a otros bancos, muchos de ellos cambiaron de banco, muchos de ellos afortunadamente se han quedado con nosotros. Pero la realidad es que su primera relación bancaria, su primer contacto, como dirían algunos, su primer novio o su primer novia, fue Banco Azteca. Y eso la realidad demuestra que el encontrar también la frecuencia correcta para darle acceso al usuario a un lugar que intimida, pues fue una genialidad. ¿Por qué también se puede evolucionar ya las sucursales? Porque la gente se fue aculturizando de que pues, podían entrar a la sucursal de Azteca pensando que ya habían estado en la de Electra, y ya la vieron como una cuestión natural. Pero en un principio la resistencia era muy grande, y todavía en algunos rincones del país. No hay que olvidar que hoy en día este banco está presente en 750, 760 municipios. Pero son ¿cuántos? 2.500 municipios, si bien recuerdo, ¿no? Digo, hay lugares como Oaxaca, Guerrero, donde se antoja difícil poderlos accesar, pero demuestra que si somos el banco con más presencia en más municipios en este país, y todavía
esto representa más o menos la cuarta parte de los municipios que tiene el país, que son los que están bancarizados, pues tenemos un enorme problema. Hay muchos pueblos, hay muchos lugares, muchos rincones donde todavía no conocen la banca como tal, conocen corresponsables, y la banca íntima. Entonces, es una evolución, creo que fortuita, y más, como lo comentábamos, decía Cruz, pues, digo, la gente más y más, su contacto con la banca va a estar aquí. Muy bien. Me parece que hay una pregunta en el chat que sería, en principio, la última. No queremos avisar de su tiempo. Sabemos que tiene muy apretado, doctor, pero no sé si pudiera concedernos una última. Con mucho gusto. Gracias. Por favor, Bárbara. No tenemos ninguna pregunta aún. ¿Ya no hay? ¿Otra? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Doctor, ¿cómo estás? Adrián Sánchez. Hola. Tomando en cuenta, doctor, toda la experiencia que tienes y contexto, ¿cuál es tu opinión respecto a las necesidades digitales de las instituciones y gobiernos de lo que esperarían con servicios y productos financieros? Porque hay una dualidad entre la empresa busca automatizaciones, ¿no? Reducir costos, reducir tiempos, etcétera, pero también hay productos que ofrecemos que operan al final de cuentas usuarios, personas físicas. Bueno, ahí la realidad es que por eso yo siento que cualquier banco que busca ofrecer una gama de servicios tiene que tener las dos. Hay temas que se pueden hacer muy fácilmente a través de una aplicación, pero hay temas que son demasiado complejos tanto por la parte regulatoria como por la propia mecánica. O sea, el generar un crédito hipotecario en una app, pues todavía resulta un poco complejo. En el tiempo pienso que se podrá hacer, pero el contacto humano, el que les puedan explicar, el que entiendan las opciones, pues muchas veces requieren para ese tipo de decisiones más complejas al especialista o al conocedor que les pueda dar alternativas en la parte humana, con el calor humano, con la posibilidad de estudiar opciones, que en la frialdad de la era todavía digital, si bien ya hay chatbots y hay imágenes digitales que interactúan como si fueran un humano, no tienen la capacidad, no tienen todavía ese calor humano que a la gente le dé confianza y le dé tranquilidad en lo que está haciendo. Entonces, a mí me parece que todavía hay para rato entre la parte digital y la parte física y coexisten. De hecho, nuestro desarrollo digital se fundamentó en un concepto de que todo lo que hiciéramos en el mundo físico lo teníamos que replicar exactamente en el mundo digital. Claramente el mundo digital va a una velocidad mucho más rápida que el mundo físico. Y eso pues nos conlleva muchas veces a que ya el liderazgo, las iniciativas salen del mundo digital, pero siempre, por lo menos en el futuro previsible, ese contacto humano, esa realidad en la sucursal, para mucha gente sigue siendo fundamental. Bien. Pues, doctor, no quisiéramos abusar de su tiempo. Ahora sí, pero no sé si ya no hay tiempo. Esta era la última, Barbarita, habíamos comentado más que nada por el tiempo del doctor, pero no quisiera yo retrasarlo aún más, digo, me apena mucho. Si hay una pregunta más, con mucho gusto, ¿eh? ¿Sí? Adelante entonces, doctor, por favor. Tenemos dos en el chat y una persona quería tomar la palabra, entonces... Sería una más, por favor, Bárbara. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gerardo Castañeda. Mire, va muy enfocado lo que es a la pregunta en base a la banca tradicional. He tenido la oportunidad de, al igual que usted, laborar en una banca como lo fue Banco Azteca hace muchos años. Por otro lado, laborar lo que es en la banca tradicional. Sin embargo, encuentro una diferencia enorme entre la forma de operar entre una y otra. Y a estas alturas, lo más importante es, creo que los bancos están siendo muy conservadores para abrir las llaves, por tema del COVID, las llaves crediticias. Sin embargo, me he percatado que Banco Azteca no ha hecho lo mismo, que sigue aperturando la llave para poder dar manga abierta a poder realizar cualquier trámite. Sin embargo, pues yo creo que la preocupación en una banca y en la otra, pues es el riesgo que ello puede implicar, incrementar la reserva, los quebrantos a un futuro. ¿Qué está haciendo Banco Azteca diferente que sigue conllevando a seguir abriendo la llave, inclusive lo que es en este tiempo de la pandemia?
Con mucho gusto. Bueno, abrir la llave hay que siempre calibrarla. La realidad, sí seguimos dando crédito, pero a una menor velocidad. Pues no sería, en términos japoneses, kamikaze o suicida. La realidad también es que el tipo de préstamos que da un banco como es Azteca son préstamos de corto plazo. La duración más larga que tenemos, o sea, los créditos al consumo pues pueden ser 2 años y medio, y el plazo promedio de estos créditos son más o menos de un año y un poquito más. Entonces, son préstamos además de baja cuantía y lo que hacemos es que estamos muy atomizados. En esa circunstancia, la banca tradicional sí tiene un problema mayor porque imagínense que usted le prestó a una línea aérea o le prestó a usted a una cadena hotelera o le prestó a alguna empresa que esté ligada a la industria de la hospitalidad o alguna cadena productiva que se vio afectada por el COVID-19. Pues la realidad es que es un choque externo brutal. Y ahí sí, pues, debo, no niego, pago, no tengo. La ventaja de un banco como el nuestro es que su ámbito de mercado lo conocemos bien, sabemos operar en créditos pequeños, de baja cuantía, muy atomizados, y bueno, pues manejamos nuestro riesgo y como todo banquero, pues digamos, si siente que las cosas van evolucionando un poco mejor, se abre un poco más la llave, si las cosas no van resultando como uno estaba pensando, pues se cierra la llave. La realidad es que estas circunstancias que estamos viviendo nos ha obligado a desacelerar el crédito, no hay duda, pero a final de cuentas lo que nos motiva es de que seguimos al pie del cañón, no hemos dejado de operar, todos mis compañeros se la han rifado con esta pandemia y ahí la llevamos, pero ha sido muy doloroso también, o sea, sí vemos por un lado que hay clientes que no pueden pagar, tienen voluntad de pago, pero no tienen la capacidad del pago. Bueno, pues hay que buscarlos reestructurar, hay que buscarlos apoyar. Hay otros que afortunadamente están pudiendo resolver sus circunstancias a pesar de lo que estamos observando en la economía. Vamos a tener una contracción económica probablemente de la mayor magnitud en la historia moderna de este país, o por lo menos cuantificable. La crisis del 94-95, en su primer ajuste, porque luego corrigieron ahí las cifras, como que medio las cocinaron, fue como del 9%. Ayer el Fondo Monetario Internacional, luego se equivocan, pero su predicción es que México se va a contraer este año el 10,5%. O sea, es una crisis de mayor magnitud que la del 94-95. Eso nos dice pues justamente el tipo de cataclismo contra el cual nos estamos enfrentando. Y pues esto también va a obligar a que hagamos todos nuestro mejor trabajo y en la medida que mantengamos la bicicleta rodando, como analogía a la economía, no la paremos, pues eso nos va a permitir ir resolviendo esto. Pero sí, yo celebro que estemos echados para adelante. Y una cosa también importante, las decisiones las tomamos aquí. No tenemos que pedirle permiso a un inglés o a un canadiense o a un americano para ver qué hacemos. Y eso creo que para un país como México es muy importante. Pues, doctor, nuevamente muchas gracias por su participación, gracias por la explicación. Ha sido muy didáctica, doctor, nada más para cerrar. Ha sido muy didáctica porque entra usted de la parte digital explicándonos la banca tradicional y esa evolución de esa banca digital, lo que ha venido siendo Banco Azteca es un resumen muy importante. Creo que a todos nos da una visión de hacia dónde vamos derivado de este COVID, hacia dónde va la banca y que necesariamente hay una conclusión. Se tiene que ser en el ámbito financiero muy disruptivo. Pues no nos queda de otra. Así es, doctor. Pues, doctor, le agradezco mucho en nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Centro Educativo del Mercado de Valores y la Global Business School su extraordinaria participación, así como a todos aquellos que asistieron a esta plática con usted. Gracias, doctor. Muy buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Perdón, una última. ¿Podría ser una fotografía grupal, doctor, si nos los permite? Muchas gracias. En esta era digital se vale todo. Gracias, doctor. Muy bien, entonces, si estamos todos preparados, les pedimos que abran sus cámaras. Por favor. Para que se puedan salir en la foto. Damos unos segundos para que terminen de abrir las cámaras. A ver, que el señor Goñi saque su mejor ángulo.
Bien. Hecho. ¿Ya están? No sé si- Saludos, Jorge. Igualmente, Gerardo, fuerte abrazo. Vale. Bien, ok. Yo les digo cuando ya sonrían. Ahora, una más, por favor. No cierres los ojos, Boñi. En los Gerardo, ojos. no te distraigas, por favor. A ver, sonrían. ¿Se tienen abiertas sus cámaras? Eso es, sonrían. Y déjenme ver, creo que son todos, porque los demás no abrieron sus cámaras. Muy bien, listo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Doctor, nuevamente. Buen día. Hasta luego. Chao. Excelente día a todos. Chao, Goñi. Chao, Gerardo. Hasta luego a todos. Gracias. Ay, nada más como Marlene. Adiós, por favor, adiós.